Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Bueno, espero que estén disfrutando completamente de la actualización. Recuerden de que pues yo les subí un video el día de ayer con lo que fue el APK, para que puedan instalarlo vía APK en Android. En Apple recuerden que deben estar en la región correspondiente, que solo de esa manera se puede descargar desde la App Store, no es como en Android, que es un poco más sencillo. Pero bueno, les tengo buenas noticias, luego de estar visualizando a detalle todo, estar básicamente viendo sus comentarios, viendo lo que me han publicado en Discord, también lo que se me ha publicado por mensajes y entre otras cosas y énfasis sin más. Como ustedes saben, de momento tenemos actualmente que el juego oficialmente, dentro de lo que cabe, para el que me esté preguntando, pues actualmente nos encontramos con que Warzone Mobile pues está capado 30 FPS en algunos dispositivos. En mi caso pues está capado en algunos que otros dispositivos, pero por ejemplo en mi iPad está capado, en mi Android está capado 30 FPS. Y también cabe destacar de que han mejorado la carga de texturas en algunos que otros aspectos, también el post-renderizado, el sistema de pixelaje, y además de que han añadido pues nuevos dispositivos que yo tenga entendido. Y me van a decir de esto, pero esto es un invento o algo por el estilo. Y la verdad es que pues honestamente no señores, o sea, básicamente no. Warzone Mobile ha añadido nuevos dispositivos compatibles, también tanto como para Apple como para dispositivos Android. Recuerden de que se están puliendo muchas cosas y muchos aspectos del mismo al día de hoy. Esta actualización solo fue optimización y rendimiento y mejoras, pero en lo largo de la siguiente semana tendremos otra actualización grande. Sí, esto oficialmente lo ha confirmado pues uno de los desarrolladores de Warzone Mobile, que esta actualización para Android y para iOS, que mediáticamente ha sido grande porque pesaba 3 gigas, pues ha sido más que todo para mejorar el espacio del juego. Por si no te dabas cuenta de que actualmente el juego, pues en sistema de espacio o algo por el estilo, tenía algunos que otros problemas, que pesaba demasiado, pues eliminaron algunos archivos que ya no se necesitan dentro del juego. Cosa que me parece perfecto, también te lo digo, porque la gente pues está diciendo por qué pesa tanto el juego, si faltan cosas que hacer. Han hecho algunas que otras mejoras, implementaciones que han destacado completamente en Warzone Mobile, pero se espera de que esto termine siendo factible para todos. Lo que sigo pensando, y lo voy a decir y lo voy a calcar, es que la capada de los 4 por segundo, se iba a decir, cuadros por segundo de 30 FPS, o sea, 30 FPS, siento que para mí, y te lo digo de buena manera, no lo veo viable. Honestamente te lo digo, los 30 FPS siento de que no es algo viable. Pero ellos dijeron de que iba a ser por un corto tiempo, así que para que estén un poco tranquilos, va a ser por corto tiempo los 30 cuadros por segundo, pero seguramente los quiten ya con la actualización que va a llegar en esta semana. Esta actualización va a venir con la temporada recargada, en teoría. Entonces veremos cómo sale completamente rentable todo esto. Dependerá de cómo se visualice, cómo lo vean, pero mediáticamente son cosas que hay que destacar. O sea, ya te digo yo de que sí o sí, de que tienen que mejorar el juego, lo van a mejorar. Se ha notado una mejora considerable en dispositivos Android. Y también han añadido unos cuantos dispositivos y mejoras que se han tenido que implementar dentro de lo que cabe. Entonces ya es cosa de cada quien, ya también te lo digo. A ver. ¿Quién estaba disparando, loco? Aquí hay uno que tiene el contrato, loco, hay que matarlo. Muerto ahí. Tampoco, 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 tampoco se pongan tan alterados, loco. Recuerden de que estamos en la fase de lanzamiento limitado. Se trata de mejorar e implementar todo lo posible para que el juego sea lo mejor para todos. Y porque es un juego de PC y consola hecho para dispositivos móviles. Tampoco es que te vas a alterar demasiado, porque al final no sirve de nada alterarse. Pienso yo que estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Entonces, hay que ver cómo se logran implementar completamente todos estos aspectos posibles del mismo. Si todo sale completamente mediático, rentable en todos los aspectos del mismo. De momento Warzone Mobile siento que están haciendo muchas pruebas, que están tratando de mejorar. Lo del espacio, creo que eliminaron muchos archivos que no necesitaban en el juego. De momento he estado jugando, no he notado bugs raros, ni tampoco en Android, ni nada por el estilo. Solo que algunos dispositivos, incluso de gama media, al menos ya abren el juego. Les va como a 15-20 FPS, con bajones obviamente. Pero de eso se trata, o sea, básicamente de mejorar completamente el rendimiento posible del juego, del mismo. Tratar de mejorar, tratar de ver qué se puede cambiar, qué se puede mejorar.
Y pues vamos a ver qué pasa. Al fin y al cabo tenemos otra actualización en esta semana y se van a venir más actualizaciones. O sea, están trabajando arduamente por traer la mejor experiencia de Warzone Mobile sí o sí. Lo que pasa es que pues si estamos desesperados pues son cosas que hay que tener en cuenta. Y también recalcar de que acuérdense que pues COD Mobile pasó por esto. Básicamente no fue de la noche a la mañana, pero fue algo relativo. O sea, para que lo sepan. No es que así tal cual el juego fue lo que fue así. O sea, no fue así. Lamentablemente, todo juego pasa por básicamente lo mismo. Mejoras, rendimiento, actualizaciones, cuando son básicamente juegos grandes. Es difícil, es difícil. Y más cuando estás hablando de que, pues sí, es Activision el que lo está haciendo. O sea, no es Tencent. Si fuera Tencent, pues hubiera sido más sencillo. Seamos sinceros, seamos, seamos realistas con ese ámbito. Pero como es actualmente la gente de Activision con sus estudios desarrolladores, pues básicamente nos toca pues esperar. Es lo único que nos toca. A ver, una flash ahí. Vale, vamos a agarrar la M12+1. Yo honestamente solo quiero de que todos tengamos la oportunidad de jugar a la misma velocidad y la misma calidad y que todo sea factible para todos, como lo que pasa actualmente para dispositivos de Apple. Lo bueno es que en Apple añadieron dispositivos, creo que si no estoy mal, añadieron unos cuantos iPhone X y añadieron también la oportunidad en algunas iPads de octava y novena generación, si no estoy mal. Entonces ya es cosa de cada quien decirlo de esa manera, pero me parece creo que mediáticamente perfecto. No sé, no lo veo mal, ni tampoco lo veo tan malo en todos los aspectos que podríamos verlo. Y es cosa de cada quien, pero bueno, he visto completamente los videos de la gente, cómo les va el juego, algunas que otras mejoras han implementado, a algunos les va mejor, a otros les va peor. No sé, o sea, habrá que esperar. Sí, y lo seguiré repitiendo y lo diré, pero lo de capar el dispositivo a los 30 FPS creo que ha sido muy mala parte de parte actualmente de Activision. Ya veremos qué pasa, qué sucede. Todo sale mediáticamente rentable. Pero dependerá de cómo es el recibimiento completamente del mismo. Así que bueno, para gustos colores. Pero bueno, lo importante es que tengamos Warzone Mobile hecho y derecho para este fin de año. Que es lo que yo, o sea, quiero dejar muy en claro. Que lo que queremos actualmente es que el juego sí o sí, a fines de año, mediáticamente salga rentable. O sea, ya te digo yo. A ver. Tiene mucha caída de bala, la verdad. Siento Messi. Aquel estaba casi muerto, loco. ¿Qué onda, Gramsco? A veces me sigo preguntando, loco, que por qué diablos. O sea, Warzone Mobile yo sé que debía de salir a principios de año, pero creo que fue lo mejor, porque si este juego hubiera salido a principios de año con estos errores, no dura. Mejor que no lo sacaron completamente hicieron pruebas y que lo han seguido tratando de pulir, la verdad. No te vas a morir, ¿no? Ni por qué ando balas incendiarias. ¿Qué onda? Uy, se me fue la M12+1. Y te me vas a la pata, claro que sí. A ver, vamos a buscar. Al menos creo que el error del gulag ya no está. Un error jodido. Pero bueno, cositas de la vida, también te lo digo. Yo que te iba a comprar UV, pero bueno. Vulnerante. Pero que han de estar ahí. Sí, están al fondo de... Oye, aprovechando este video, en teoría me puse la skin de la motocicleta de Crash Bandicoot. No la he usado, así que quiero ver cómo se ve. Solo quedan dos y están al fondo de ya. Viene para acá, ¿no? Exactamente viene para acá. Viene cayendo. No es mía. No. Quiero tirar, loco. No me va a dejar. Ahora sí. Ah, sí. Uy, joder, se ve Tuani. Vamos a matarlo con la moto. Iriri. Falta uno que está al fondo, ¿verdad?
Uy. Está bonita la moto. Es que es igual al kart de Crash, Nitro Kart. Está bonita, loco, no lo había usado. Bueno, visualmente se ve bien. Ahí está. La skin del lote de Crash. Se ve god, loco. Aunque tengo también la M12+1, que pues también es bonita. No es mala ni fea. Solo que esta asimila completamente el rol de un kart completo. Oye, el compa que estaba por acá, ¿dónde está? Porque por aquí estaba, en teoría. El loquito del Crush. No tengo ni siquiera dinero para comprarme un UAV. Ah, ya lo mataron. Bueno, en fin. Este ha sido un pedazo de video. Háganmelo saber qué tal les va completamente con la actualización. Cualquier cosa en el comentario fijado tienen para actualizarlo. Lo importante, han añadido dispositivos. El juego va mejorando poco a poco. La verdad, espero de que sigan así. Espero, y esto es cosa mía, pero que ya quiten completamente la capa de los 30 FPS. Y si no es así, pues que ya activen completamente los gráficos. Y habiendo dicho eso, pues con esto me despediría completamente de este pedazo de video. Nos vemos en el siguiente video del canal. Hasta la próxima. Adiós.